Bien. Bueno, entonces, damos inicio a una nueva unidad. El fin de semana se les activó la unidad número 5 del proyecto transversal, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos charlado que íbamos a armar un proyecto ejemplo desde la base de datos hasta las vistas, ¿sí? Porque en base a ese proyecto ejemplo, ustedes después van a hacer un proyecto final, ¿sí? Se les va a entregar a cada equipo un enunciado y ustedes van a tener que armar todo, desde la base de datos hasta las vistas, ¿ok? Bien. Bueno, en esta semana, ¿qué tendría que haber hecho? Lo que les sugerimos en el grupo de WhatsApp es haber empezado a ver los videos tutoriales, ¿sí? Ustedes tienen una playlist con un profe recopado que les va mostrando, ¿sí? Paso a paso cómo ir armando el proyecto, este ejemplo, el proyecto transversal, ¿sí? ¿Estamos? Estos videos están soportados por una guía, ¿sí? Que tiene la mayoría de las clases, ¿sí? Y de las explicaciones de esos videos, ¿no? Tiene, esperen que se me fue acá. En esta guía, fíjense, está toda la introducción teórica, el modelo de base de datos que vamos a utilizar, ¿sí? Y después el desarrollo, paso a paso, de las clases más importantes, ¿ok? De las clases más importantes. Ahora, ¿qué propone el proyecto transversal? El proyecto transversal propone un sistema de gestión para la Universidad de La Punta. Ya lo habíamos charlado esto, pero bueno, lo vuelvo a leer. La Universidad de La Punta cree necesario utilizar un sistema para poder llevar el registro de los alumnos de la institución y las materias que se dictan en la misma. Adicionalmente, se necesita poder registrar las materias que cursa cada alumno. El sistema debe permitir cargar la calificación obtenida, o sea, la nota, cuando un alumno rinde un examen final. Para cada materia que cursa un alumno, solo se registrará la última calificación obtenida. O sea, no mantenemos un registro de las notas obtenidas anteriormente. Por lo que si un alumno rinde el examen final de una materia y obtiene una calificación de 2, y luego rinde nuevamente el examen para la misma materia y obtiene una calificación de 9, solo quedará registro de esta última nota. Entre los requerimientos funcionales del sistema está permitir al personal administrativo listar las materias que cursa un alumno, permitir al personal administrativo listar los alumnos inscritos en una determinada materia, permitir que un alumno se pueda inscribir o desinscribir en las materias que desee, o por lo menos el personal administrativo puede hacer eso. El alumno, como no es una página web, no es una aplicación web, no va a poder el alumno, ¿sí? Salvo que le pida la computadora al administrativo y diga, mira, dame la computadora que yo me desinscribo. No, bueno, el que va a inscribir o desinscribir es el personal administrativo. Permitir registrar la aplicación final de una materia que está cursando un alumno y tiene que permitir alta, baja, modificación de los alumnos y las materias. Para evitar complejidad, ¿sí? Se pensó en un modelo muy simple. Por eso, fíjense que el ámbito, el alcance del problema va desde el alta de un alumno, el alta de la materia y la inscripción del alumno en esa materia. Punto, ¿sí? No se lleva un registro de las notas que obtuvo, no se lleva un registro de las inasistencias, no se lleva un registro de qué profes dictan qué materias, ¿sí? Acotamos el alcance para que lo podamos hacer en esta parte que nos queda, ¿sí? Entonces, el modelo propuesto de base de datos es el siguiente. Un alumno, ¿sí? De un alumno necesitamos registrar. Fíjense que proponemos que en cada tabla haya un ID, ¿sí? Como ustedes saben, autoincremental. El trabajo práctico número 13 ya les hacía trabajar con este modelo. Entonces, ya lo deberían tener hecho. Si hicieron el TP13, ya lo deberían tener hecho. Si hicieron el TP13 y probaron todo desde el main, van a ver que les va a resultar muy fácil después implementar los métodos que proponemos implementar para la gestión de estos alumnos y de estas materias. ¿Estamos? Pero bueno. Entonces, el modelo debería haber quedado así, ¿no? El alumno que tiene, todas las tablas tienen ID. En el caso del alumno, los atributos adicionales son DNI, que es único, apellido, nombre, fecha de nacimiento, que es de tipo date, y un estado, que es un booleano. Fíjense que el estado también lo tiene la materia. La materia tiene ID de materia, un nombre, que es único,
año y estado, ¿sí? Que es un booleano. ¿Por qué están los estados? Y acá les digo, los estados están porque en esta aplicación no vamos a aplicar el borrado físico de un alumno o de una materia. Es decir, si nosotros necesitamos desde la aplicación eliminar un alumno, no vamos a hacer un delete, vamos a hacer un update, cambiándole el estado, ¿sí?, de 1 a 0 al alumno. Si vamos a eliminar una materia, no vamos a usar un delete, vamos a usar un update, es decir, vamos a cambiar el estado de la materia de true a false, o de 1 a 0, como ustedes quieran, ¿sí? Ahora, en el caso de una inscripción, fíjense que en el caso de la inscripción tenemos la nota, tenemos primero el alumno, ¿sí?, la materia en la que está inscrito y la nota. Acá la nota se me ha chispoteado en el modelo y la puse como entera. Si ustedes en sus modelos pusieron a la nota como doble, bárbaro, ¿sí? Si la pusieron como entero, bueno, déjenla así como entero, no hay problema, ¿tá? Si ya empezaron a hacer todos los demás, déjenla así como entera, no hay drama. Pero bueno, ahí se me ha chispoteado. Otra cuestión, algo que también se me ha ido, este sería el detrás de escena de todo esto, que yo en un comienzo, cuando armé el material, dije, no le voy a poner a esta tabla ID. Se los voy a dejar como el trabajo práctico número 7. ¿Se acuerdan que tenían, creo que, herramientas, empleados y movimientos? Que el movimiento habíamos puesto como ID las claves foráneas, ¿sí? Bueno, yo dije en un comienzo, le voy a dejar como ID, ¿sí?, como clave primaria a inscripción, el ID del alumno y el ID de la materia. ¿Estamos? Y después digo, no, voy a hacer mucho lío, agreguemos el ID. Y bueno, entonces dejamos el ID, ¿sí? Yo y mi otro yo, dejamos el ID y me olvidé de sacar esto como clave. Por eso aparecen con las llavecitas amarillas, ¿sí? Lo aclaro ahora porque me preguntaron 500.000 veces, ¿por qué están las llavecitas amarillas que también forman parte de la clave? No, me equivoqué, sinceramente. Y nada, estas ID alumno y ID materia son claves foráneas, nada más. La clave primaria en inscripción es ID de inscripción, ¿sí? Pero profe, yo puse las 3 como primaria. Bueno, mira, el fundamento, la teoría de base de datos dice que si vos tenés un campo en una tabla que es clave, cualquier superconjunto que vos armés con ese campo y otro campo más, también son claves, ¿sí? Es decir, si vos decís que la ID de inscripción es clave, bueno, si combinás el ID con la nota, y también van a ser clave, ¿sí? No se van a repetir, ¿sí? Si combinás, ¿se entiende? Cualquier superconjunto que armes, también va a ser clave. Así que, nada. Acá solamente si están a tiempo de modificar el modelo, sáquenlo esto de clave primaria, que solamente quede como clave primaria ID de inscripción, ID de alumno, ID de materia, solamente son solamente son únicas. Y Foráneas. acá, Clave en nombre, foráneas. sí, es clave foránea, perdón, clave foránea. Porque estaba leyendo el mensajito de ahí de Martín, que en el caso de nombre y en el caso de DNI son únicas, ¿sí? De esto déjenlo como único. El nombre y el DNI que sean únicos. ¿Estamos? Déjenlo como único solamente. Las claves primarias van a ser solamente los ID, ¿sí? Las claves primarias solamente los ID. El DNI va a ser único y el nombre va a ser único. Yo después modifico ahí este PDF, ¿sí? Me anoto acá, queda grabado, por lo menos para la próxima generación. Ahí está. Bueno, la cuestión es que ese es el modelo propuesto, ¿sí? Fíjense que para un alumno que está inscrito en una materia, yo guardo solamente una nota, ¿sí? Es decir, que si el alumno tal, en la materia tal, tiene una nota nueva, bueno, la voy a cambiar, voy a hacer un update, ¿sí? Y siempre va a quedar la última, ¿ok? Es más, cuando ustedes inscriban un alumno en una materia, ¿sí? ¿Qué van a tener? El ID de inscripto, el ID del alumno, el ID de la materia, y la nota no la van a tener todavía, porque recién lo inscriben. Entonces, cuando recién inscriben, seguramente van a tener una nota 0, ¿sí? O -1. ¿Tá? Sí o sí, después, cuando rinda, hacen un update y cambian la nota. Fíjense que la tabla de inscripción no tiene estado, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengan que desinscribir un alumno, cuando tengan que desinscribir
un alumno, y acá no es Lab 3, perdón, Alan, ahí modifico. Comisión 2. La asistencia, perdón. Ahí, bueno, por querer hacerlo rápido. Hoy es 16 de mayo. Ahí. Bueno, si quiero hacer una desinscripción, si quiero desinscribir a un alumno de una materia, ¿sí? Voy a tener que hacer un delete, ¿sí? Un borrado físico, ¿sí? Delete. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora viene una introducción. Perfecto. Yo ya tengo el modelo de base de datos, ¿sí? Y esa base de datos, yo la estoy trabajando con un gestor de base de datos relacional, que es MySQL, ¿sí? MySQL, y la tengo en un supuesto servidor, ¿sí? En un supuesto servidor, que lo están emulando ustedes con SAM, ¿no? Entonces, yo sé, en este caso, que voy a construir una aplicación del tipo cliente-servidor, ¿sí? En donde el cliente va a ser una aplicación Java y el servidor va a ser un servidor de base de datos, ¿sí? Lo único que voy a tener en el servidor es una base de datos. Ya lo habíamos charlado también a esto. Ahora, del lado del cliente, ¿sí? Del lado del cliente, como bien les decía, vamos a tener nuestra aplicación Java. Nuestra aplicación Java. Por lo tanto, nuestra aplicación, para poder conectarse con el servidor, lo va a hacer, por ejemplo, si ese servidor estuviese remoto a través de una red. ¿Sí? Perfecto. También sé, profe, que para poder conectar, utilizando JDBC, mi aplicación Java con el servidor, necesito agregar los drivers de conexión. ¿Sí? Es decir, como yo voy a conectarme a una base de datos MySQL, bueno, necesitaría anexar a mi proyecto los drivers de conexión, ¿sí? Para una base de datos de tipo MySQL. Y puedo usar los drivers de conexión de MariaDB o de MySQL, porque es lo mismo, ¿sí? Trabajan de la misma manera. Entonces, en un servidor remoto tengo mi base de datos, ¿sí? De gestión de universidad, con esas tres tablas, ¿sí? Las tres tablas que tengo de este lado son, las tablas que tengo de este lado son alumno, materia e inscripción. Perfecto. Ahora, del lado de Java, ¿cómo tengo que empezar a estructurar el proyecto? ¿Sí? Bueno, del lado de Java, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a estructurar el proyecto de la siguiente manera. Vamos a crear, por un lado, ¿sí? En un paquete, vamos a agrupar todas las clases del dominio. ¿Cómo las clases del dominio? Sí, las clases que representarían a cada una de las tablas que tenés en tu base de datos. ¿Sí? Por un lado, vamos a representar nuestro dominio a través de lo que llamamos clases entidades. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que tener del lado de Java, por ejemplo, una clase por cada tabla que tengo? Y porque vos, en tu base de datos, tenés la tabla alumno, ¿sí? Pero en tu aplicación Java, ¿qué vas a tener? Un objeto alumno, ¿sí? Y por lo tanto, si vos tenés una tabla alumno, ¿sí? Es porque seguramente desde tu aplicación vas a querer guardar un alumno. Pero en tu aplicación, a ese alumno lo vas a tener representado como un objeto, ¿tá? Y tiene sentido que ese objeto machee, ¿sí? Mapee con el objeto alumno que tenés en la tabla alumno, con la estructura de un alumno de tu tabla alumno. ¿Estamos? Entonces, en un paquete de entidades, lo que vamos a hacer es crear una clase por cada una de las tablas que tengo. Como en mi modelo de base de datos tengo tres tablas, alumno, materia, inscripción, voy a tener tres entidades, tres clases. Alumno, materia e inscripción. ¿Sí? A nivel tabla, ¿sí? La tabla de inscripción está relacionada con alumno y materia a través de una clave foránea, ¿sí? Bueno, a nivel clase, inscripción va a estar relacionada con alumno,
¿sí? Y con materia a través de una asociación, ¿sí? La clase inscripción va a tener un atributo de tipo alumno y un atributo de tipo materia. A nivel tabla tenés los ID para vincularlos. A nivel clase tenés la referencia de tipo objeto, ¿sí? O sea que a nivel clase, la clase inscripción va a estar relacionada a través de una asociación con las otras dos tablas. Perfecto. Estas clases, perdón, representan el dominio de datos, representan nuestra base de datos, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, nosotros vamos a separar un conjunto de clases que son las encargadas de hacer todas las operaciones con cada una de las tablas de la base de datos. Es decir, seguramente yo voy a necesitar desde mi aplicación, ¿sí?, hacer distintos tipos de operaciones sobre la tabla alumno, ¿sí? Insertar un alumno, eliminar un alumno, actualizar algún dato del alumno, obtener algún dato del alumno, ¿sí? Lo mismo con materia y lo mismo con inscripción, ¿ok? Entonces, una forma de organizar y separar en responsabilidades es la siguiente. Separar en otro paquete esas clases que se van a encargar de acceder a cada una de esas tablas. Las podemos meter en un paquete llamado, qué sé yo, acceso a datos, ¿sí? Entonces, en un paquete acceso a datos, podemos meter todas esas clases que van a tener métodos que van a representar todas las operaciones que yo puedo hacer sobre cada una de esas tablas. Ah, entonces yo acá adentro podría tener una clase que me permita hacer como mínimo un CRUD sobre la tabla alumno, ¿sí? ¿Qué sería un CRUD? ¿Cuáles son las operaciones de tipo CRUD? La C viene de Create, ¿dónde? read, Create, claro. La C viene de update, create, ¿sí?, que sería hacer un insert. La R viene de read. read, que sería leer, o sea, hacer un select sobre la tabla alumno, por ejemplo. Y la U viene Actualizar de update. de un update, exactamente, hacer alguna actualización sobre la tabla alumno, o cualquiera de las tablas, ¿no? Y la D viene de delete o delete, que es borrar, ¿no? Bien, entonces, estas clases de acceso a datos van a tener métodos para que como mínimo me permitan esto, ¿sí? Poder, por ejemplo, si tengo la clase que va a trabajar sobre la tabla alumno, ¿sí?, si tengo una clase que represente las operaciones que puedo hacer sobre la tabla alumnos, a esta clase le podría poner, qué sé yo, algo con la palabra alumno, ¿sí? Y decidimos en la materia llamarles, por ejemplo, alumno y ponerle el sufijo data, ¿sí? Entonces, data, porque se nos ocurrió ponerle data, ¿sí? Entonces, en este paquete, si tengo una clase llamada alumno data, es porque va a tener todos los métodos necesarios para trabajar sobre la tabla alumno, ¿sí? Y por lo tanto, como tengo también una tabla materia, voy a tener un materia data. Y también como tengo una tabla inscripción, voy a tener un inscripción data, ¿sí? Entonces, generalmente van a tener una clase data por cada una de las tablas que ustedes tienen en la base de datos, ¿sí? Inscripción data, ¿sí? Es decir, que si vos necesitas dar de alta a un alumno, y bueno, vas a usar algún método que, o sea, alumno data debería tener un método que te permita dar de alta a un alumno, insertar un alumno en la tabla alumno. ¿Qué querés? ¿Obtener todas las materias de primer año? Bueno, deberías tener en materia data algún método que sea capaz que cuando le pasas el año te devuelva todas las materias que pertenecen a ese año, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué necesitas? Obtener las notas de todos los alumnos de la materia X. Bueno, deberías tener en inscripción data algún método que sea capaz de, dada la materia, me devuelva a los alumnos que están en esa materia y qué nota tienen, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien, Sí, perfecto. profe. Bien. Entonces, las clases datas deberían tener como mínimo, ¿sí?, como mínimo, las funciones CRUD básicas, ¿sí? Si a medida que ustedes empiezan a avanzar en el proyecto,
se dan cuenta de que necesitan alguna funcionalidad adicional, aparte de un simple select, aparte de un simple insert, ¿sí? Necesitan alguna funcionalidad adicional, la agregan en la clase data que corresponde, ¿sí? Le dan esa responsabilidad a la clase data que corresponde, ¿ok? Ahora, por otro lado, dentro del mismo proyecto, acá me quedé chico con el rectangulito que armé, ¿sí? Dentro del mismo proyecto voy a tener, dentro de esta aplicación cliente, voy a tener también otro paquete con las vistas, ¿sí? Acá van a estar todas las vistas, ¿estamos? Es decir, que si vos querés dar de alta un alumno, vas a tener una vista que podría ser un formulario a través de la cual el usuario ingresa los datos del alumno y cuando hace clic en guardar, este formulario debería llamar de las clases de acceso a datos a alumno data, al método que corresponda para dar de alta un alumno. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, Profe, una consulta. sí. En la primera entrega, además de las clases de acceso a datos y de dominio, hay que también hacer las vistas. ¿Qué dice el enunciado? Solamente el proyecto con las clases de dominio y solamente pedimos alumno data en la primera entrega. Ya ahí vamos a analizarlo. ¿Sí? Solamente alumno data. Y las pruebas desde el main con alumno data. ¿Sí? Esa es la primera entrega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes dicen, no, profe, yo fui avanzando, mi grupo fuimos avanzando, en mi grupo fuimos avanzando y tenemos ya todo, tenemos materia data, inscripción data y ya tenemos algunas vistas, no importa. Ustedes se entreguen, por más que tengan, se hayan pasado de lo que pide la primera entrega, mejor, entreguen el link del repositorio, ¿sí? Y nosotros vamos a chequear lo que pedimos en la primera entrega. Por más que tengan de más, nosotros chequeamos lo que pide la primera entrega. La primera entrega vamos a chequear que esté la clase alumno, la clase materia, la clase inscripción, que esté alumno data, ¿sí? Nos vamos a probar las vistas, nos vamos a ir directamente al main y a ver si probaron todos los métodos que ustedes pusieron dentro de alumno data, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ok? Esta primera entrega vence este domingo. Esta primera entrega vence este domingo, ¿sí? Pero si ustedes van avanzando, mejor, ¿sí? No esperen al domingo para entregar. Si ya la tienen hecho todo esto, entreguen, ¿sí? Y siguen avanzando, ¿sí? Vayan entregando, aunque en todas las tareas, aunque en todas las entregas, entrega 1, entrega 2, entrega 3, entreguen el mismo link de repositorio, que es lo más común, ¿sí? Nosotros vamos a chequear hasta dónde les pedimos, ¿sí? Hasta dónde les pedimos. Yo ya voy a ir ahora a las tareas para aclararlo. ¿Mm? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Genial. En el caso de que algún grupo haya creado algún branch por cada una de las entregas, ¿sí? Digan, tengo la entrega, o aclaran en la entrega, ¿sí? Aclaran en la entrega que en determinada rama está la entrega 1, o la entrega 2, o la entrega 3, ¿sí? ¿Estamos? Nos aclaran. Bien. Entonces, por ahí la pregunta que también surgió en otra comisión es, ¿vamos a aplicar un patrón modelo vista controlador, un patrón MVC? No, no vamos a aplicar un patrón MVC puro, ¿sí? Sí tenemos parte del patrón. A ver, si quisiera, ¿saben ustedes qué es un patrón? Partamos de ahí, porque a lo mejor no se preguntaron nunca ustedes esto. Ok, Javi. ¿Saben qué es un patrón? Y un modelo. Un modelo, Determinado. exactamente. Un modelo, tal cual. Un modelo, un molde, ¿no? Que si yo lo sigo, o sea, en software, ¿sí? Es un molde, es un modelo que me da los pasos a seguir para construir algo, ¿no? Un patrón puede ser de arquitectura o de diseño, ¿sí? Un patrón de diseño propone cómo construir o cómo acomodar las clases para que tengan cierto comportamiento, ¿sí?
Por ejemplo, patrones de diseño podría ser singleton, que es el patrón que aplican en la clase conexión, ¿sí? Para garantizar de que solo exista una clase, un objeto de tipo conexión en toda la aplicación, ¿sí? Ese es el patrón singleton. Por otro lado, ese es un patrón de diseño. El patrón observer también podría ser un patrón de diseño, ¿no? Que propone que hay un modelo de datos y un observador. Que cuando cambia el modelo de datos, el observador reacciona y muestra en la vista el cambio en el modelo, ¿sí? Ese es otro patrón de diseño. Ahora, un patrón de arquitectura propone físicamente cómo separar a los componentes, ¿sí? Cómo separar los componentes de software. Cómo físicamente separar los componentes de software. Bueno, MVC es un patrón tanto de arquitectura como de diseño, ¿sí? Si vamos al tema diseño, ¿sí? La M representaría a todas las clases que representan el modelo. ¿El modelo? ¿Qué modelo? El modelo de datos, ¿sí? Que representan a tus datos, a tu base de datos. Si nosotros ponemos el foco acá, fíjense que las clases que representan a nuestra base de datos, ¿sí? Son tanto las clases entidades como las clases de acceso a datos. Estos dos paquetes representarían a nuestro modelo de datos, ¿sí? Las clases entidades representan a las tablas y las clases de acceso a datos, ¿sí? Las operaciones que puedo hacer sobre esas tablas, ¿no? Es más, las clases de acceso a datos son las que se van a valer del objeto conexión van a valerse de un objeto conexión para poder hacer cada una de las operaciones de tipo CRUD sobre las tablas de la base de datos, ¿no? O sea que las que conocen el modelo de datos, ¿sí? Son las clases de acceso a datos puntualmente, ¿no? Ahora bien, la B en el patrón MVC, la B representa las views, las vistas, ¿sí? Y las vistas, nosotros las construimos con clase Java, ¿estamos? Y las construimos usando objetos de tipo JFrame, ¿no? Con un objeto de tipo JFrame, creamos una ventana en la que metemos como contenedor, en la que metemos distintos componentes, ¿no? Bien. Y la C representa el controlador, ¿sí? Entonces el patrón MVC propone lo siguiente. Por un lado, tenés las vistas nada más, las vistas bobas, ¿sí? Ah, pero las vistas pueden tener componentes que capturen eventos, ¿sí? Entonces, lo que propone el patrón MVC, que en la vista captures el evento, pero no lo manejes ahí. Llama a otra clase, a otros objetos, que le vamos a llamar controladores, que son los que van a tomar el que venga de la vista, van a hacer la tarea que proponen, y si esa tarea necesita interactuar con la base de datos, se van a comunicar con el modelo, ¿sí? Con las clases de acceso a datos, ¿sí? Para hacer alguna operación sobre el modelo. Si el modelo responde a algo, supongamos que desde la vista pedía el listado de alumnos de determinada materia, el controlador recibió esa petición de la vista, el controlador se la pide al modelo, cuando el modelo responda, se lo pasa al controlador y el controlador, de alguna manera, se lo pasa a la vista, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la interacción del controlador. Nosotros no vamos a tener el controlador separado. Lo vamos a tener en las mismas vistas, ¿sí? Es decir, por eso digo que vamos a aplicar un MVC híbrido, si se quiere, ¿no? En donde vamos a tener la M del modelo, ¿sí? Pero la vista y el controlador no van a estar separadas. La misma vista, ¿sí? La misma vista, en donde cuando maneje los eventos va a tener la lógica también, ¿sí? O sea que cuando ustedes pongan un listener en algún componente de la vista y a través de ese evento pretendan acceder a algún dato, bueno, desde la misma vista, en ese evento, en ese manejo de evento, van a llamar a alguna clase de data para hacer algo, ¿sí? No va a estar separado el controlador de la vista, ¿sí? La vista y el controlador van a estar los dos en uno solo, ¿sí? Bien, ¿y por qué es un patrón de arquitectura también? Porque, por ejemplo, en web, ¿sí? Ya en laboratorio 2 van a ver que aplican el patrón MVC, no solamente como patrón de diseño, sino también como patrón de arquitectura, en donde va a estar el modelo, la vista y el controlador. Entonces van a tener el modelo representado por las bases de datos, ¿sí? En un servidor de base de datos.
¿sí? Nuestro modelo sería acá, la base de datos y estas clases, ¿sí? En web van a tener la base de datos, ¿sí? Y el conjunto de elementos que representen operaciones sobre esa base de datos. Por otro lado van a tener las vistas, ¿sí? Que van a ser puro HTML, JavaScript y CSS. Y por otro lado el backend, ¿sí? Que va a actuar de controlador. ¿Estamos? Ahora, la vista, ¿sí? Las vistas van a estar alojadas en un servidor web, el controlador en un servidor de aplicaciones y el modelo en una base de datos, ¿sí? Gran parte del modelo, o sea, la base de datos en un servidor aparte. Entonces, no solamente, en este caso, en el caso de web, el MVC es un patrón de diseño que propone separar las clases o los objetos o los elementos de acuerdo a sus responsabilidades, sino que también separarlos físicamente, ¿sí? Las vistas físicamente van a estar en un servidor especial, y los controladores o el backend en un servidor especial, ¿sí? Eso propone, por eso el MVC es un patrón tanto de arquitectura como de diseño. Nosotros no vamos a aplicar MVC. ¿Por qué salió esta charla? Por las preguntas que ustedes hicieron en algún momento. Alguno de ustedes hizo alguna pregunta por algún lado, entonces, bueno, respondemos así para todos. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense que en la tarea, en la guía, perdón, en donde ustedes tienen ya desarrollo, les da el paso a paso de cómo tendrían que empezar a construir su proyecto Java, ¿sí? Que cuando construyan el proyecto, pueden ya dejar generados los 3 paquetes. Acceso a datos, entidades y vistas, ¿sí? Algo que también deberían hacer de antemano es agregar las librerías de conexión, ¿sí? De antemano lo que deberían hacer es agregar las librerías de conexión. Luego, crear las clases entidades. Es decir, fíjense que acá tienen representadas las 3 clases, ¿sí? Alumno, materia e inscripción. Y acá está lo que les decía. A nivel tabla, a nivel tabla, inscripción se vincula con materia y con alumno teniendo claves foráneas, un ID de alumno y un ID de materia. A nivel clase, la relación no se da por el ID. Si yo en la tabla tengo un ID de alumno, acá yo tengo un objeto alumno, entonces directamente lo asocio con un alumno. ¿Estamos? Tampoco tengo ID de materia, lo asocio directamente con una clase materia. Entonces, las relaciones de integridad referencial, es decir, las claves foráneas, acá se representan con asociaciones, ¿sí? Por otro lado, fíjense que cómo está armada la clase conexión, ¿sí? O sea, que lo que propone esto es lo siguiente. Después de que estructuraste el proyecto, después de que creaste las clases entidades, ¿sí? Que ya agregaste las librerías, vamos a separar, por otro lado, la clase conexión. La clase conexión va a ser la clase que van a usar todas las clases de acceso a datos, ¿sí? Alumno data, materia data, ¿sí? E inscripción data, que son las clases que van a tener los métodos, que van a hacer operaciones sobre la base de datos, ¿sí? Bueno, esas clases, en esos métodos van a necesitar una conexión. Entonces proponemos que la conexión se cree una sola vez, ¿sí? La conexión se haga una sola vez. Para eso, fíjense ustedes, yo creo que a esta altura todos ya tienen esto armado, ¿sí? Pero bueno, yo lo explico acá de alguna manera. Fíjense que acá en conexión, ¿sí? En la clase conexión, ustedes tienen aplicado el patrón singleton. Si ustedes analizan el código, si no lo alcanzan a distinguir acá, chequenlo, descárguenlo ahí en su computadora, ¿no? ¿Tiene constructor la clase conexión? Es como la pregunta, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Lo tienen ahí comentado, ¿no? Sí, tiene constructor. Sí, sí Acá dice, tiene. ¿es todo constructor? Tiene un constructor. Bien. ¿Y qué particularidad tiene el constructor de la clase conexión? Fíjense, Privado. Que es privado. que es privado. ¿Y qué significa que sea privado? ¿Qué restricción pongo cuando digo que tengo un único constructor y encima es privado? ¿Qué restricción? No lo podés acceder fuera de las clases. Que fuera de esta clase no voy a poder hacer ¿qué? Instanciar. Instanciar, Instancias. ¿sí? Fuera de esta clase yo no voy a poder hacer un new,
por ejemplo, fuera de esta clase, yo no voy a poder hacer un new de la clase conexión, porque o sea, ustedes a esta altura saben, ¿no? Que cuando hacen un new y ponen el nombre de la clase, lo que están invocando acá es el constructor, ¿sí? Entonces, si yo pongo new conexión, estoy intentando llamar un constructor vacío. Sí, tiene un constructor vacío, pero es privado. Entonces, no voy a poder crear un objeto de tipo conexión desde afuera, ¿sí? Entonces, fíjense, conexión tiene un método estático, ¿sí? GetConexión. ¿Y por qué es estático? ¿Qué les parece a ustedes? Para que sea una sola instancia. No. ¿Por qué este método es estático? Para que podamos llamarlo poder llamarlo de a través afuera. de la clase. Para que lo afuera. podamos usar sin necesidad de crear una instancia, ¿sí? Entonces, si yo desde afuera, desde otro lado, quiero invocar este método, getConexión, ¿cómo lo invoco? Y con el nombre de la clase, .getConnection. Con el nombre de la clase, .getConnection. Exacto. ¿Sí? Directamente así. Perfecto. Ahora, fíjense que este método me devuelve un objeto de qué tipo. Connection. De tipo connection, ¿sí? Del tipo connection. Este método me devuelve un objeto, ¿sí? Del tipo connection. Mi clase se llama conexión en castellano. Y el objeto que devuelve es de tipo connection, ¿sí? ¿Está? Ahora, ¿siempre me devuelve un connection? ¿Siempre me va a devolver un nuevo connection? No, No. ¿Por qué? ya con los datos que tiene finales y estáticos ahí arriba. Claro. Fíjate que acá tengo esta variable, ¿ves? Que es de tipo connection, ¿sí? Que es estática, para poderla usar acá dentro del método. ¿Se acuerdan que tuvimos esta charla, no? Que desde un ámbito estático, desde un método estático, solamente puedo acceder a lo estático de la clase, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hace acá este método. Che, si la variable conexión está en nulo, ¿sí? Si está en nulo, carga los drivers y hace una nueva conexión. Inicializala, ¿sí? Si está en nula. Entonces, ¿qué garantiza esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a entrar acá? Cuando esté nulo, cuando no se... O sea, cuando sea la primera vez que se llame a este Una sola método. vez. Exactamente. La primera vez que yo llame, o sea, si alguna de las clases data llama por primera vez al método getConexión, ya queda establecida la conexión, ¿sí? Entonces, este método, getConexión, usa como bandera esta variable, connection, ¿sí? Para garantizar que exista un solo objeto de tipo connection. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está? Fíjense, de acuerdo, por cómo está armada la clase, ¿sí? Garantizamos de que solamente exista un solo objeto, en este caso del tipo connection, ¿sí? Un solo objeto de tipo connection. Bien. Entonces, ¿en dónde meto esa clase conexión? ¿En dónde la meto? En donde quiera. No, podés ponerla, qué sé yo, se me ocurre en el mismo paquete de acceso a datos, ¿sí? Como la clase conexión la van a usar todas las clases data, alumno data, materia data, inscripción data, van a usar la conexión y meterla acá adentro, en ese paquete, ¿sí? Ponela ahí. Ahora, una vez que hiciste eso, ¿sí? Que ya tenés las clases entidades, que ya tenés la clase conexión, que ya cargaste los drivers, ¿sí? Bueno, ahora lo que propone es que empeces con las primeras clases data, ¿sí? Acá está explicado el paso a paso de ese método, por eso no me voy mucho en detalle. Dice, empecemos con las clases de acceso a datos, ¿sí? ¿Te acuerdas que dijimos que las clases de acceso a datos son las clases que conocen realmente a cada tabla de la base de datos y son las que representan todas las operaciones que yo puedo hacer con la base de datos? Y todas esas, ¿sí? En algún momento, ¿qué relación es esta? ¿Eh? Se escuchó entrecortado, por eso pregunto. Una asociación, profe. Una asociativa. No. No, de uso. ¿Asociativa? De uso, exactamente, de uso. ¿Sí? Fíjense
que si fuera asociativa, alumno data tendría que tener un atributo de tipo conexión. Inscripción data tendría que tener un atributo de tipo conexión. Y no tiene. Lo usa de alguna manera. ¿Sí? De uso. Bien. Por eso les decía que esa clase de conexión que ustedes crean, métanla en el paquete de acceso a datos, porque todas las clases data lo pueden hacer. ¿Sí? Bien. Ahora pregunto. Voy a poder, de acuerdo a cómo están armadas estas clases datas, ¿sí? Voy a poder dar de alta un alumno en la base de datos. Sí, dice de 1 a 1 la asociación, para el que preguntó, pero la dirección indica que es alumno data usa conexión, ¿sí? No al revés. De acuerdo a cómo tienen armado esto, ¿voy a poder dar de alta un alumno? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde ven eso? Bueno, y para mí le da alta cuando le da guardar. Alumno Bien, ahí en la alumno data. bien. ¿Se acuerdan cuando ustedes empezaron a programar? ¿Sí? Y nosotros les decíamos, chicos, hay dos conceptos claves en la programación, la sintaxis y la semántica, ¿sí? Y ustedes llevaban eso a cada instrucción que aprendían. Cuando aprendieron el if, aprendieron cómo tenían que escribirlo, ¿sí? Para que quede sintácticamente correcto, ¿sí? Y después se dieron cuenta, cuando empezaron a leer código, que si veían un if, significaba que había una condición, que ahí el programa se podía bifurcar, o por un camino o por otro. Ahí aprendieron la semántica, ¿no? Y lo aplicaban a nivel instrucción, a nivel sentencias del lenguaje. Ahora, empiezan a abrir más la cabeza y se están dando cuenta que estas clases que ustedes están creando son sentencias, las usan como herramientas, ¿sí? Yo veo alumno data y me doy cuenta que alumno data representa todo lo que puedo hacer con un alumno, ¿sí? Entonces, ¿puedo dar de alta un alumno? ¿Y qué hicieron? Se fijaron en alumno data si tienen algún método que dé a entender que pueden guardar un alumno. Sí, puedo guardar un alumno. Bien. Pregunto, ¿qué sentencia SQL usará por dentro el método guardar alumno para a este alumno que viene por parámetro guardarlo en la tabla alumno? Un insert. Un insert. Perfecto. Un insert. Ahora, de acuerdo a este modelo, ¿yo voy a poder obtener un alumno por ID? ¿Dado un ID que me dé un alumno? Sí. El método Sí, buscar alumno. por ID. Bien. Y ahora, el alumno que me va a devolver acá, para que me devuelva este alumno, el método buscar alumno por dentro, ¿qué sentencia estará usando de SQL? Select. Un select, exactamente. Y en la condición where, ¿qué les parece tendrá? Where, ¿en dónde? Where ¿Qué condición? ID igual. El ID. El ID sea igual al que recibe por parámetro y además, ¿qué tenemos que garantizar? El estado sea 1. Bien, Martín. Porque recuerden ustedes que conceptualmente un alumno está activo si el estado es 1, si es true. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el método buscar alumno, está pensado para que el usuario pueda encontrar aquellos alumnos que se supone que existen en la base de datos, ¿sí? Que existen en la universidad. Entonces tengo que garantizar que el alumno que devuelva sea el que está activo. ¿Y qué pasa si quiero un alumno que no esté activo? Y bueno, créate un método más que se llame buscar alumno inactivo o dado de baja por DNI. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Sí? Que los métodos tengan una sola responsabilidad. ¿Este busca al alumno activo? Bien. ¿Necesitas uno que busque el alumno no activo? Bueno, créate otro método más, ¿sí? Estamos que haga esa tarea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O hacerlo al método, digamos, genérico, que sea buscar alumno por ID y podría recibir el ID y el estado. ¿Sí? Si le pones true, te devuelve al alumno activo, y si le pones false, te devuelve al alumno con ese ID inactivo. Se me ocurre. Depende como vos lo necesites. Estos son métodos sugeridos. Ahora la pregunta es, ¿voy a poder, dado un apellido, obtener todos los alumnos que empiecen con ese apellido? ¿Que tengan ese apellido?
Y con el listar alumno. Ese me tira a todos los alumnos, no me tira por apellido. Entonces hay que hacer un método nuevo. ¿Está? Entonces, lo único que yo voy a poder hacer con un alumno es esto que está programado acá, ¿sí? Si ustedes, a medida que va creciendo su proyecto, necesitan, por ejemplo, si necesitasen en alguna vista algo como eso, de decir, che, pero yo me gustaría acá en esta vista mejorarla, qué sé yo, me gustaría que poniendo las primeras letras del apellido del alumno, ¿sí? Tener una función que, dada el apellido, me devuelva a todos los alumnos que empiecen con ese apellido. Todos los alumnos antiguos que empiecen con ese apellido. ¿Sí? Bueno, entonces podría tranquilamente adicionar un método más en alumno data. ¿Sí? Esa responsabilidad sería de alumno data, porque vos querés alumnos que empiecen con determinado apellido. ¿Sí? Y hay quien dirá, ¿y no podrías usar este listar alumnos? Sí, tranquilamente. Yo podría traer, llamar a listar alumnos, usar de alumno data desde la vista, ¿no? Llamar a listar alumnos, obtener todos los alumnos activos y filtrarlo en memoria, ¿sí? Pero fíjense ahí lo siguiente. No necesité agregar nada en alumno data. Yo lo traje a memoria y sí, bueno, porque tenés 4 o 5 alumnos en la tabla. Pero ¿qué pasa si tenés 500 alumnos? Te los traes primero todos a memoria, estás ocupando memoria RAM. Después tenés que filtrar en memoria los alumnos que empiecen con ese apellido para mostrarlos en la tabla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estás usando cómputo. Cuando en realidad vos podrías simplemente agregar una funcionalidad adicional y enviar directamente al gestor de base de datos la sentencia select para que te traiga los alumnos que empiecen con ese apellido. Y le das la tarea al gestor de base de datos que haga eso. Y liberás de esa tarea a tu aplicación. ¿Se entiende? Hay muchas cosas Verás que ancho de yo... banda también. Está bien, exactamente. Anda, ¿sí? Pero quizás es eficaz, pero por ahí no es eficiente. ¿Sí? Con poco volumen de datos no tendrías inconveniente, pero en volúmenes de datos muy grandes, traerte todos los datos y filtrarlos en memoria, cuando podrías tranquilamente hacerlo en el gestor a ese filtrado, ¿sí? Estás desperdiciando recursos. ¿Ok? Bien. A ver, a lo que quiero llegar yo es a lo siguiente, chicos. Es a que si necesitan una funcionalidad adicional y no está contemplada en ninguno de los métodos de ninguna de las clases data, ¿sí? Tranquilamente los pueden agregar esos métodos. ¿Sí? No quiere decir que si alumno data tiene estos métodos, son esos y nada más. ¿Sí? No, si vos necesitaras, ¿sí? Agregar alguna funcionalidad más, tranquilamente la haces. ¿Sí? Lo que sí, ten en cuenta esto. Cuando necesites agregar una funcionalidad más, o sea, necesites un método más, ¿sí? Dale esa responsabilidad a quien corresponda. O sea, yo no podría pedir un listado, no le daría la responsabilidad de devolverme las materias ordenadas por año, por ejemplo, alumno data, cuando esa responsabilidad se la tendría que dar a materia data. Es coherente, es cohesivo ese comportamiento en materia data y no en alumno data. ¿Sí? Esa es otra cosa que entra, otro concepto que ustedes van a manejar mucho en programación orientada a objetos. ¿Sí? Lo que es cohesivo, que es coherente. ¿Ah? O sea, que los métodos que le pongan a una clase tengan que ver con esa clase. ¿Sí? Si tienen un método, listar alumnos por materia, ordenados de materias ordenados por año, y bueno, que lo tenga ese comportamiento materia data, y no alumno data o inscripción data. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, Con perfecto. la tabla de inscripción, que no tiene la columna estado, ¿se lo agregamos o el ejercicio está planteado así para que tengamos que usar la función delay? Exactamente, sí, está planteado así, ¿sí? Eso sí, en el modelo les pedimos que sigan ese modelo para que justamente, si tienen que borrar una inscripción, la borren físicamente. ¿Estamos? Quizás ustedes dirán, pero no es lo más adecuado porque borro el historial de inscripción, tienen toda la razón, ¿sí? Pero era más que nada para forzarlos a ustedes a usar la sentencia DRET en algún momento, ¿sí? ¿Estamos? Bien, chicos.
En esta primera entrega, y acá viene lo lindo, en esta primera entrega, fíjense que acá tienen las entregas. La primera entrega vence ahora el 19 de mayo, este domingo. ¿Qué tienen que entregar? ¿Qué vamos a chequear nosotros? Lo siguiente. Que esté el script de la base de datos. Es decir, dentro de tu proyecto, podés crearte una carpetita que diga base de datos y copiar ahí el script, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando hagas un commit de tu proyecto, ¿sí? Cuando hagas un push de tu proyecto en el repositorio, suba no solamente el proyecto, sino también suba el script, para no tener que enviar por separado el link del repositorio y por otro lado el script de la base de datos. Pueden meterlo todo si quieren dentro del proyecto. Bueno, en esta primera entrega vamos a chequear esto. Vamos a necesitar el script de la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Si es la misma base de datos que van a tener todos. Y bueno, pero algunos por ahí, al campo ID de alumno, le pusieron ID de alumno, otros le pusieron ID-alumno, ¿sí? Entonces, necesitamos trabajar con el modelo que ustedes hicieron. Por otro lado, ¿sí? Vamos a necesitar el proyecto Java que tenga la librería, pero que tenga esto, las clases del dominio, ¿sí? Las clases del dominio son las clases entidades. Y solamente la clase data, ¿sí? Y profe, ¿cómo armamos esto, la clase data? Tienen en la guía todo explicado y tienen un video en donde arman toda la clase data, ¿sí? Ahora, luego las pruebas desde el main. ¿Y qué pruebo en el main? Y en el main prueba todos los métodos de alumno data, ¿sí? Todos los métodos de alumno data, ¿sí? Pero no me hagan esto. Por ejemplo, crean un objeto en el main alumno data. Alumno data igual a new alumno data, ¿sí? No me hagan esto. Por ejemplo, enlistar alumnos, ¿sí? El obtener alumnos. No hagan esto. Alumno data, punto, no me acuerdo cómo se llama. Creo que era listar alumnos, obtener alumnos. Obtener alumnos. Obtienen el listado de los alumnos, ¿sí? Les da un list del alumno. No hagan esto. No llamen el método y queda en la nada, porque esto te devuelve una lista, pero nunca la mostraste, ¿sí? Guardá lo que te devuelve ese método en una lista de alumno, ¿sí? Lista, pero ¿qué? Guardalo en una lista de alumno, lo que devuelve ese método. Guardalo en la lista de alumno y después recorrela la lista y mostrá, qué sé yo, aunque sea el apellido del alumno, ¿sí? Después recorrela a esa lista y mostrá el apellido del alumno. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? ¿Y qué pueden ir haciendo? A medida que van probando, ¿sí? ¿Probaron el guardar alumno? Déjenlo comentado. Coméntenla esa línea y ahora prueben el listar. ¿La probaron? Bueno, comenten y ahora prueban, no sé, el obtener alumno por ID. ¿Lo probaron? Comenten. Dejen las líneas para que no vuelvan a ejecutar las mismas sentencias, ¿sí? Prueben solamente un método. Entonces, ¿cómo hicieron los ejercicios 2 y 3? Parecido, ¿sí? Parecido. Me refiero a que probaban y después que probaban, comentaban y probaban otra cosa, todo en el main, ¿sí? No chequeo vistas, por más que estén las vistas, no las chequeamos, ¿sí? Solamente vamos a revisar esto en el main. Y no me vengan con que, pero nosotros teníamos la vista ya armada que hace... No, yo quiero esto en el main, ¿sí? Desde el grupo 1 al grupo 25. Esto en el main, ¿sí? Esto en el main. Bueno, ahora hablando con algo que recibieron en su oportunidad, el régimen de promoción. Fíjense que esto pedimos en la segunda entrega. En la tercera entrega, para la segunda entrega, ¿sí? Que vence el otro domingo, el domingo 25 de junio, el 26 de mayo, perdón, vuelven a entregar lo mismo. Script de base de datos, el proyecto que ya va a tener las clases del dominio, pero ahora agregan, aparte de alumno data, materia data, que esta la pueden hacer en base a alumno, pueden hacer tranquilamente materia data, e inscripción data, que es un poco más compleja y tiene métodos un poco más, con operaciones más complejas, tienen todo detallado en la guía, ¿sí? De cómo hacerlo. De todas maneras, pregunten si surge alguna duda. Y lo mismo, ¿qué esperamos en la segunda entrega? Todas las pruebas en el main. Las que habían hecho con alumno data, más las que hicieron con inscripción data. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando estén con esto, a cada grupo le va a llegar un enunciado para con el desarrollo del trabajo práctico final.
¿sí? Entonces van a estar con dos cosas en paralelo. Terminando el proyecto transversal e iniciando el proyecto final. ¿Sí? Iniciando el proyecto final. ¿Estamos? Recién para la tercera entrega, ¿sí? Recién para la tercera entrega es en donde pedimos todo, ¿sí? Ya en la tercera entrega tiene que estar todo para atrás. Todo, ¿sí? Todo para atrás más las vistas. Y esto funcionando, completo y funcionando, todas las vistas, ¿sí? Les sugerimos que para las vistas no se pongan a inventar la pólvora. Yo les aconsejo que para este proyecto transversal, a las vistas las hagan con las vistas sugeridas en la guía, ¿sí? Fíjense que acá en la guía abajo, ahí tienen, el alumno data está completo acá. Fíjense, inclusive tienen inscripción data. Pero con respecto a las vistas, ¿sí? Les sugerimos un menú con estas opciones, ¿sí? Un formulario para gestionar los alumnos. Fíjense que inclusive tienen la ayuda acá de, desde el formulario, con qué clases datas va a interactuar. ¿Sí? ¿Estamos? A lo sumo mejoren un poco estos formularios, pero les sugerimos estas vistas. Y pongan todo en el asador para el proyecto final. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si no, no van a llegar. ¿Ok? Y sí o sí acá en este caso, es en el repositorio vamos a chequear las entregas de cada, por ejemplo, que por lo menos un commit de cada uno de los miembros del equipo exista. ¿Sí? ¿Estamos? Y todos los miembros tienen que tener en sus ordenadores una copia del proyecto. ¿Estamos? No, el color pueden cambiarlo. Sí, los colores pueden cambiarlo. A lo que me refiero es que, a ver, hay quienes, por ejemplo, en años anteriores se fueron por la librería de FX, ¿sí? ¿Tá? Y sí, con FX, que es, digamos, el avanzado en diseño, diseño de interfaz, que eran espectaculares y qué sé yo. Pero ¿qué pasaba? A lo mejor del grupo, uno solo conocía FX, dominaba FX, y el resto no. Entonces quedaban todos los otros haciendo agua cuando tuvieron que defender el proyecto. ¿Sí? Y al último no aprobó ninguno, porque no lo pudieron defender los demás compañeros. Y la nota es grupal. La nota es grupal. ¿Sí? La nota va a ser grupal y con... a ver, hay una defensa grupal de todo el proyecto, una nota grupal de todo el proyecto, y después hay una instancia individual, ¿sí? Donde les hacemos preguntas a cada uno para ver si realmente participaste en el proyecto, la tenés clara, si te pido modificar algo ahí en el momento, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la idea. No tienen que asustarse, es solamente arremangarse y cooperar con mis compañeros, ¿sí? Y estar. Entonces, para que no fracasen, yo les propongo que en esta primera entrega, ¿sí? Del proyecto transversal, las vistas hagan las vistas sugeridas, cambien los colores, los zumos, qué sé yo, si quieren en lugar de botones ponerle una imagen, ¿sí? No mucho más, no se vayan mucho más, ¿sí? Y otra cosa importante, validen, ¿sí? Los formularios tienen que tener validación de que los datos que entran sean del tipo que esperan en la base de datos, ¿sí? Que en documento haya un número, que si van a guardar un alumno, que haya un apellido, que haya un nombre, ¿ok? ¿Estamos? Para manipular las fechas, usen esto, un calendar, ¿sí? No van a meter las fechas en texto, porque del vamos le baja muchísimos puntos, ¿sí? Bueno, ahora, eso. Ahí lo que pregunta, ¿y cómo regularizo la materia? Bueno, vieron que ustedes en esta materia pueden quedar, ¿sí? En tres situaciones. Pueden quedar libres si no cumplen con ninguna de las condiciones de regularidad, ¿sí? Y tengo que recursarla, porque a los laboratorios no se pueden rendir libres. 2, puedo quedar regular, ¿sí? ¿Y cómo quedo regular? Para regularizar la materia tienen que entregar este proyecto completo y funcionando, ¿sí? Este proyecto completo y funcionando. Y del proyecto final hasta las clases data, completas y funcionales, ¿sí? Esas dos cosas para regularizar.
Ahora, si llegado a junio, el 16 de junio más o menos, 12, 13 de junio, tenés todo funcionando, ya esto lo entregaste y te quedó funcionando, el proyecto final. Pero además, el proyecto transversal. Del proyecto final hiciste todo, la base de datos, las clases data y las vistas, y funciona todo. Bueno, te vamos a citar en un horario para que defiendas ese proyecto junto a tus compañeros. ¿Sí? Y si aprobás, si funciona, promocionás la materia. Y nos vimos en DIP. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense, si ustedes buscan en Profe, el examen final, ¿cómo es? Al que no promociona. para que no promociona, ¿sí? Bueno, eso. ¿Qué pasa si no promocioné? Llegué a armar todas las clases datas del proyecto final. Te tenés que presentar en una mesa, ya de manera individual, con ese proyecto terminado, completo, ¿sí? Completo. Entonces, en la mesa de examen, vas a mostrar el proyecto y vas a rendir un pequeño examen individual sobre ese proyecto, ¿sí? Que te tocó. Hacer alguna modificación sobre ese proyecto que te tocó. Okay. ¿Cuándo vamos a subir los enunciados y lo más probable es que la semana que viene ya estén los enunciados, ¿sí? ¿Estamos? Y Carlos, lo van a aprobar, ¿sí? Miren, el 90% de los chicos que han cursado años anteriores, ¿sí? Que llegaron hasta esta instancia, lo aprobaron, ¿sí? Lo aprobaron. No creo que ahora, aprovechen el fin de semana para liquidar ¿sí? El transversal, liquídenlo. Tienen todas las herramientas para liquidar el transversal, ¿sí? Esto les quería decir. En noticias, cuando recién entraron al aula, ustedes recibieron esta noticia, el 14 de marzo, régimen de aprobación, ¿sí? El alumno regular es aquel que tiene el 80% de asistencia a las clases presenciales, tiene aprobado el 70% de los trabajos prácticos, proyecto transversal completo, con modelo de base de datos, entidad y vistas, y tiene aprobado el modelo de base de datos, clases, entidades, ¿sí? Y clases de acceso a datos sería acá, del proyecto final, ¿sí? Promociona cuando cumplís con lo anterior y además presentás el proyecto final completo, incluidas las vistas, ¿sí? Y aprueba el examen final, ¿sí? Y el alumno libre es el que no cumple con ninguna regularidad. Ahí está.